Bienvenidos a los confines del universo, donde la realidad y la imaginación convergen en un viaje sin límites. Estás entrando en La Órbita, el lugar donde la exploración del cosmos se entrelaza con los misterios más profundos del conocimiento humano. Abramos las puertas del misterio y entremos. Buenas noches, es sábado 20 de julio y esto es La Órbita. Desde las antiguas leyendas hasta los últimos avances científicos, el viaje en el tiempo ha capturado la imaginación humana durante siglos. Este fascinante recorrido nos lleva a través de mitos antiguos, la literatura medieval, las teorías científicas revolucionarias y las narrativas de ciencia ficción que han moldeado nuestra comprensión del tiempo. En este programa descubriremos cómo el concepto de viajar a través del tiempo ha evolucionado, influenciando nuestras ideas sobre la identidad, la moralidad y el destino. Sumerjámonos en este viaje a través de la historia del tiempo, donde revelaremos horizontes de posibilidades y reflexiones profundas. Soy Fernando y los invito a acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Comenzamos. El viaje en el tiempo. Una idea que ha sido parte de la imaginación humana desde tiempos inmemoriales y que se ha manifestado en mitos antiguos, obras literarias y teorías científicas. A lo largo de los siglos, esta fascinación ha evolucionado desde las historias de dioses y héroes hasta las sofisticadas teorías de la física moderna. Este viaje por la historia de los viajes en el tiempo revela cómo nuestra comprensión de esta posibilidad ha cambiado y se ha profundizado, influyendo en la filosofía, la ética y la cultura popular. Prepárate para una travesía a través del tiempo y el espacio, explorando cómo hemos soñado, teorizado y narrado las posibilidades de desafiar las fronteras del tiempo. Hoy, en La Órbita, los viajes en el tiempo. Las primeras nociones de viajes en el tiempo aparecen en diversas mitologías alrededor del mundo. Por ejemplo, en la mitología hindú, el Mahabharata, uno de los textos épicos más antiguos, menciona la historia del rey Raivata Kakudmi, quien viaja para conocer al dios creador Brahma. Cuando regresa a la Tierra, descubre que han pasado muchos más años de los que él había experimentado en el reino de los dioses. Este relato no solo refleja una comprensión temprana del tiempo relativo, sino que también introduce la idea de que el tiempo puede transcurrir de manera diferente en distintos lugares. Recuerdo escuchar las historias de mi abuela sobre el Mahabharata cuando era niño. La historia del rey Raivata Kakudmi siempre me fascinó. Pensar que un viaje a ver a un dios podría resultar en la pérdida de siglos me parecía mágico y aterrador al mismo tiempo. Esa historia me hizo reflexionar sobre cómo el tiempo podría ser más fluido y menos rígido de lo que creemos. En la cultura japonesa, la leyenda de Urashima Taro es una de las historias más antiguas que abordan el concepto de viajes en el tiempo. Urashima Taro, un joven pescador que rescata una tortuga que resulta ser la hija del dios dragón del mar. Como recompensa, es llevado al palacio submarino, donde pasa lo que parece ser unos pocos días. Sin embargo, cuando regresa a su hogar, descubre que han pasado cientos de años. Esta leyenda, al igual que el relato hindú, ilustra la idea de la dilatación en el tiempo.
Cuando era niña en Japón, la leyenda de Urashima Taro era una de mis favoritas. Mi madre solía contármela antes de dormir. Imaginaba el palacio submarino y cómo Taro se sentía al regresar y encontrar todo cambiado. La historia me enseñó sobre la impermanencia y cómo el tiempo puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. El concepto filosófico de la eterna repetición, popularizado por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, también tiene raíces antiguas. En varias culturas antiguas, como la egipcia y la griega, existía la idea de que el tiempo es cíclico y que los eventos eventualmente se repetirán. Esta noción, aunque no es un viaje en el tiempo en sentido moderno, sí implica una forma de movimiento temporal donde el pasado, el presente y el futuro están interconectados en un ciclo infinito. Como estudiante de filosofía, la idea de la eterna repetición de Nietzsche siempre me intrigó. La posibilidad de que nuestras vidas se repitan infinitamente nos obliga a considerar la importancia de nuestras acciones. Me llevó a vivir cada día con la conciencia de que podría ser una de muchas repeticiones, lo que le da un nuevo sentido a la responsabilidad personal. En la antigua Grecia, los filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron profundamente sobre la naturaleza del tiempo. Platón, en su diálogo El Timeo, presenta el tiempo como una imagen móvil de la eternidad, creada junto con el universo. Aristóteles, por otro lado, en su obra Física, define el tiempo como una medida del cambio con respecto al antes y al después. Aunque estos pensamientos filosóficos no abordan directamente el viaje en el tiempo, sí proporcionan una base para entender cómo las culturas antiguas concebían el tiempo y su flujo. En mi clase de filosofía en la universidad, debatimos mucho sobre las ideas de Platón y Aristóteles sobre el tiempo. Recuerdo que una de las discusiones más intensas fue sobre si el tiempo es una ilusión o una realidad tangible. Estos debates ampliaron mi perspectiva y me hicieron apreciar la profundidad con la que los antiguos pensadores consideraban el tiempo. La literatura medieval también contiene ejemplos tempranos de viajes en el tiempo. En el siglo IX, el monje benedictino irlandés Sam Brendan escribió sobre un viaje a una tierra lejana que algunos interpretan como un viaje temporal. Además, en The Manuscript Found in Saratoga de Jan Potocki y escrito a finales del siglo XIX pero ambientado en una época anterior, se narra la historia de un hombre que encuentra un manuscrito que parece haber sido escrito en el futuro, desafiando las percepciones lineales del tiempo. Durante mis estudios de literatura medieval, me topé con historias que hablaban de viajes a tierras lejanas y tiempos diferentes. El Manuscript Found in Saragossa me llamó especialmente la atención porque jugaba con la idea del tiempo de una manera que no había visto antes. Fue una revelación ver cómo estos primeros relatos influenciaron la literatura de ciencia ficción moderna. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la alquimia y la magia también exploraron la posibilidad de manipular el tiempo. Los alquimistas, en su búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, buscaban no solo la inmortalidad, sino también la capacidad de trascender en el tiempo. Aunque estas prácticas no condujeron a viajes en el tiempo en sentido literal, sí contribuyeron a la idea de que el tiempo podía ser controlado y alterado. Como alquimista aficionado, siempre he estado fascinado por las historias de la Edad Media. Los alquimistas buscaban trascender las limitaciones humanas, incluida la del tiempo. Aunque sus métodos eran rudimentarios comparados con los estándares modernos, su deseo de controlar y comprender el tiempo me inspira en mi propio trabajo de investigación. El auge de la revolución industrial y el avance de la ciencia del siglo XIX cambiaron radicalmente la manera en que la humanidad entendía el mundo, incluyendo la percepción del tiempo. Publicada en 1895, La máquina del tiempo de H.G. Wells es uno de los primeros y más influyentes relatos de ciencia ficción sobre los viajes en el tiempo. En esta novela, un científico conocido como el viajero en el tiempo construye una máquina que le permite viajar hacia el futuro
futuro y el pasado. Wells no solo introduce la idea de una máquina capaz de transportar a una persona a través del tiempo, sino que también explora las implicaciones filosóficas y sociales de tal capacidad. Su obra inspiró a innumerables escritores y científicos y estableció muchos de los conceptos básicos que se utilizan en la ciencia ficción moderna. Leí La máquina del tiempo de H.G. Wells cuando estaba en la secundaria, y fue un libro que me cambió la vida. La manera en que Wells describía el viaje hacia el futuro y el encuentro con sociedades tan diferentes a la nuestra me hizo soñar con las posibilidades del tiempo como una dimensión que podríamos explorar algún día. Estás escuchando La Órbita, el programa que cada semana te lleva a descubrir lo desconocido. Desde fenómenos paranormales y encuentros extraterrestres hasta los secretos ocultos de antiguas civilizaciones. Con relatos, recreaciones, invitados, expertos y testigos que te contarán sus experiencias de primera mano. Busca La Órbita en redes sociales y estate enterado de todas las novedades. Otro relato temprano significativo es Un yanqui en la corte del rey Arturo de Mark Twain, publicada en 1889. En esta novela, un ingeniero de Connecticut es transportado mágicamente al pasado, a la época del rey Arturo. Twain utiliza este escenario para satirizar las costumbres medievales y para explorar temas de anacronismo y el choque de culturas. Aunque el método de viaje en el tiempo en esta historia es más mágico que científico, la obra de Twain es una importante contribución al género. Descubrí Un yanqui en la corte del rey Arturo durante mi licenciatura en literatura. Twain usó el viaje en el tiempo para crear una sátira brillante de la sociedad y los valores medievales. Me sorprendió cómo combinaba el humor con una crítica social tan aguda, utilizando el concepto de viaje en el tiempo como un dispositivo narrativo poderoso. La literatura victoriana, con su enfoque en el progreso y la ciencia, proporcionó un terreno fértil para las historias de viajes en el tiempo. Escritores como Edward Bellamy, en su novela Looking Barman, exploraron la idea de viajar al futuro para comentar sobre las injusticias sociales de su tiempo. Bellamy imagina un futuro utópico y utiliza el viaje en el tiempo como un vehículo para criticar el presente y sugerir posibles cambios hacia un futuro mejor. Cuando leí Looking Backward de Edward Bellamy, me impactó la visión utópica del futuro que presentaba. La idea de viajar al futuro y ver una sociedad completamente transformada me abrió los ojos a cómo la ciencia ficción puede ser una herramienta para criticar y soñar con un mundo mejor. Fue una experiencia reveladora que me influenció profundamente en mi carrera como sociólogo. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, formulada a principios del siglo XX, revolucionó la comprensión del tiempo y el espacio. La relatividad especial introdujo la idea de que el tiempo no es absoluto, sino relativo al observador, lo que significa que puede transcurrir a diferentes ritmos dependiendo de la velocidad a la que se mueva uno. La relatividad general, por su parte, sugirió que el tiempo y el espacio son curvados por la gravedad. Estas ideas proporcionaron una base científica para las historias de viajes en el tiempo y abrieron nuevas posibilidades para la ciencia ficción. Estudiar la teoría de la relatividad en la universidad fue una experiencia transformadora. La idea de que el tiempo es relativo y puede ser afectado por la velocidad y la gravedad cambió mi percepción del universo. Estas teorías no solo explicaban fenómenos cósmicos, sino que también hacían que los viajes en el tiempo parecieran científicamente posibles, lo que me inspiró a seguir una carrera en física teórica.
Durante las décadas de 1920 y 1930, los pulp magazine jugaron un papel crucial en la popularización de la ciencia ficción. Autores como H.P. Lovecraft, Isaac Asimov y Ray Bradbury escribieron relatos que exploraban diversas facetas de viajes en el tiempo. Por ejemplo, The Time Machine de Isaac Asimov no solo se inspiró en la obra de Wells, sino que también introdujo conceptos nuevos como las paradojas temporales y las líneas temporales alternativas. De niño, solía leer las revistas pulp que mi padre guardaba en el ático. Historias de Isaac Asimov y Ray Bradbury sobre viajes en el tiempo y universos paralelos me capturaban la imaginación. Esas historias me inspiraron a convertirme en escritor de ciencia ficción y a explorar mis propias ideas sobre el tiempo y el espacio. Una de las contribuciones más importantes de la ciencia ficción de mediados del siglo XX fue la exploración de las paradojas temporales. La paradoja del abuelo, que plantea la pregunta de qué sucedería si un viajero en el tiempo matara a su propio abuelo antes de que su padre naciera, se convirtió en un tema recurrente. Los escritores comenzaron a jugar con la idea de que los viajes en el tiempo podían crear universos paralelos donde cada acción del viajero generara una supuesta línea temporal. La primera vez que me encontré con la paradoja del abuelo fue en un cómic de ciencia ficción. La idea de que podrías viajar al pasado y causar una paradoja al afectar tu propia existencia me fascinó. Me hizo pensar en las implicaciones de nuestras acciones y cómo cada decisión podría crear una nueva línea temporal. Fue una epifanía que llevó mi interés en la física cuántica. La Guerra Fría y la carrera espacial también tuvieron un impacto significativo en la ciencia ficción de viajes en el tiempo. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía tecnológica y espacial llevó a una proliferación de historias que imaginaban el uso del viaje en el tiempo como un arma o como un medio para evitar la aniquilación nuclear. Novelas como The Time Patrol de Paul Anderson exploran la idea de una organización dedicada a proteger la integridad de la historia contra los viajeros en el tiempo con intenciones malignas. Crecí durante la Guerra Fría y las historias de viajes en el tiempo que abordaban temas de aniquilación nuclear y espionaje me resonaban profundamente. Libros y películas de esa época usaban el viaje en el tiempo como una forma de explorar y exorcizar nuestros miedos colectivos. Estas historias me llevaron a una carrera en estudios de seguridad internacional, donde investigo cómo los conflictos del pasado pueden informar nuestras políticas futuras. El cine y la televisión jugaron un papel crucial en llevar el concepto de viajes en el tiempo a un público más amplio. Películas como The Time Machine, basada en la novela de H.G. Wells, y Planet of the Apes, que incluyen elementos de viajes en el tiempo, capturaron la imaginación del público. La serie de televisión Doctor Who, que debutó en 1963, se convirtió en un fenómeno cultural, con el Doctor viajando a través del tiempo y el espacio en la TARDIS. Estas producciones no solo popularizaron el viaje en el tiempo, sino que también permitieron explorar sus implicaciones de manera visual y accesible. Recuerdo ver Back to the Future por primera vez en el cine. Fue una experiencia mágica que nunca olvidaré. La idea de poder viajar en el tiempo en un DeLorean capturó mi imaginación y me hizo pensar en todas las posibilidades y peligros del viaje en el tiempo. Desde entonces, he sido un ávido fanático de las películas y series de ciencia ficción que abordan estos temas. La segunda mitad del siglo XX también vio avances significativos en la física teórica que inspiraron a los escritores de ciencia ficción. Los agujeros de gusano, propuestos por John Wheeler y Albert Einstein, se convirtieron en un concepto popular en la ciencia ficción, ofreciendo una posible explicación científica para los viajes en el tiempo. Autores como Carl Sagan en su novela Contact y científicos como Kip Thorne comenzaron a explorar cómo las leyes de la física podrían permitir los viajes en el tiempo, difuminando la línea entre la ciencia y la ficción.
Durante mis estudios en física, descubrí los trabajos de Kip Thorne sobre los agujeros de gusano y su posible uso para viajar en el tiempo. La ciencia detrás de estas ideas me fascinó y me motivó a investigar más a fondo la relación entre la física teórica y la ciencia ficción. Estos conceptos me inspiraron a escribir varios artículos sobre cómo la ciencia real puede inspirar narrativas de ciencia ficción plausibles. Estás escuchando La Órbita, el programa que cada semana te lleva a descubrir lo desconocido. Desde fenómenos paranormales y encuentros extraterrestres hasta los secretos ocultos de antiguas civilizaciones. Con relatos, recreaciones, invitados, expertos y testigos que te contarán sus experiencias de primera mano. Busca La Órbita en redes sociales y estate enterado de todas las novedades. Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, el viaje en el tiempo ha continuado siendo un tema fascinante tanto en la literatura como en el cine, la televisión y los videojuegos. Las décadas de 1980 y 1990 vieron un resurgimiento del interés en los viajes en el tiempo en el cine. Películas icónicas como Regreso al futuro, dirigidas por Robert Zemeckis, se convirtieron en clásicos instantáneos y redefinieron el género. La trilogía de Regreso al futuro no solo exploró las paradojas temporales y las alteraciones en la línea temporal, sino que también introdujo conceptos como el continuo espacio-tiempo al público en general de manera accesible y entretenida. Las películas de los años 80 y 90, como Regreso al futuro, influyeron enormemente en mi interés por los viajes en el tiempo. Ver a Marty McFly viajar a través del tiempo y las complicaciones que enfrentaba me hizo pensar en cómo nuestros actos pueden tener repercusiones impredecibles. Estas historias despertaron mi interés por la física y la narrativa, llevándome a estudiar guionismo. La televisión ha continuado siendo un método poderoso para explorar el viaje en el tiempo. Series como Quantum Leap, Lost y Dark han ofrecido narrativas completas que juegan con las reglas del tiempo y el espacio. Estas series han utilizado el viaje en el tiempo no solo como un dispositivo de trama, sino también como una herramienta para explorar temas más profundos como la identidad, el destino y la moralidad. Series como Dark me impresionaron profundamente. La complejidad de las líneas temporales y las conexiones entre los personajes a través del tiempo me hicieron apreciar la narrativa de ciencia ficción a un nivel completamente nuevo. La serie no solo era entretenida, sino que también planteaba preguntas filosóficas sobre la naturaleza del tiempo y el destino. Fue una influencia clave en mi decisión de especializarme en escritura creativa para televisión. Los videojuegos han proporcionado una nueva dimensión para experimentar los viajes en el tiempo de manera interactiva. Juegos como Chrono Trigger, The Legend of Zelda o Life is Strange permiten a los jugadores manipular el tiempo y ver cómo sus acciones afectan el desarrollo de la historia. Estos juegos no solo ofrecen entretenimiento, sino que también invitan a los jugadores a reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones y la naturaleza del tiempo. Jugar Chrono Trigger fue una experiencia reveladora para mí. El juego permitía a los jugadores viajar a diferentes épocas y ver cómo sus acciones alteraban el curso de la historia. Esta interacción me hizo sentir una conexión más profunda con la historia y la narrativa, llevándome a estudiar diseño de videojuegos y a crear mis propios juegos centrados en el viaje en el tiempo. En el ámbito científico, los avances en la teoría de cuerdas y la física cuántica han continuado ofreciendo nuevas perspectivas sobre la posibilidad del viaje en el tiempo. Aunque sigue siendo un concepto teórico, las investigaciones sobre los agujeros de gusano y la teoría de la relatividad general han mantenido viva la discusión.
Físicos como Stephen Hawking y Kip Thorne han contribuido a popularizar estos temas, a menudo colaborando con escritores de ciencia ficción para explorar las implicaciones de sus teorías. Como física, siempre me ha fascinado la idea de los viajes en el tiempo. Las teorías emergentes en mecánica cuántica y la teoría de cuerdas abren nuevas posibilidades para comprender cómo podría funcionar el tiempo. Colaborar con autores de ciencia ficción y divulgadores científicos me ha permitido explorar estas ideas y presentarlas de manera accesible al público. Espero que mis investigaciones puedan algún día contribuir a hacer del viaje en el tiempo una realidad. El viaje en el tiempo no solo es un tema de entretenimiento, sino que también es una fuente de profundas reflexiones filosóficas y culturales. Nos obliga a cuestionar nuestra comprensión del tiempo, la memoria y la identidad. Además, plantea preguntas sobre el libre albedrío y el determinismo y nos invita a considerar las implicaciones éticas de alterar el pasado o predecir el futuro. El concepto de viaje en el tiempo siempre ha sido un reflejo de nuestras esperanzas y temores colectivos. A través de la literatura y el cine podemos explorar las consecuencias de nuestros actos y cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto más amplio. Estudiar estos temas desde una perspectiva cultural me ha permitido comprender mejor cómo nos relacionamos con el pasado, el presente y el futuro. A medida que avanzamos en el siglo XXI, es probable que el interés en el viaje en el tiempo continúe creciendo. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y una comprensión más profunda de la física, quién sabe qué nuevas ideas y posibilidades surgirán. Lo que es seguro es que el viaje en el tiempo seguirá siendo una fuente inagotable de inspiración para escritores, cineastas, científicos y filósofos por igual. Mirando hacia el futuro, creo que los viajes en el tiempo continuarán siendo una fuente de inspiración y especulación. Como tecnóloga, estoy entusiasmada con los avances en inteligencia artificial y computación cuántica que podrían hacer posible el viaje en el tiempo. Aunque estamos lejos de lograrlo, la continua exploración de estas ideas podría llevarnos a descubrimientos que hoy solo podemos imaginar. El concepto de viaje en el tiempo no solo ha capturado la imaginación de científicos y artistas, sino que también ha sido objeto de intensas reflexiones filosóficas. El viaje en el tiempo nos lleva a cuestionar qué es realmente el tiempo. ¿Es una línea continua que avanza inexorablemente del pasado al futuro o es más bien una serie de momentos desconcertados? Filósofos como Henry Bergson han argumentado que el tiempo es una experiencia subjetiva, mientras que otros, como J.M.E. McTaggart, han debatido la existencia del tiempo en su famosa paradoja de la irrealidad del tiempo. En mis clases de filosofía siempre debatimos sobre la naturaleza del tiempo. La idea de que el tiempo puede no ser lineal, sino una serie de momentos interconectados es fascinante. Estas discusiones han cambiado completamente mi forma de ver el mundo y mi lugar en él. Me ha llevado a cuestionar cómo percibimos la realidad y cómo nuestras experiencias moldean nuestra comprensión del tiempo. El viaje en el tiempo también plantea preguntas sobre la identidad personal. Si uno viaja al pasado y altera eventos cruciales, ¿seguiría siendo la misma persona? ¿Nuestra identidad está determinada por nuestras experiencias y recuerdos o hay algo más especial que nos define? Estos temas son explorados en profundidad en la literatura y la filosofía, con implicaciones para cómo entendemos el yo y la continuidad personal. Estudiar la identidad personal a través del tiempo me ha llevado a reflexionar sobre quién soy y cómo he cambiado a lo largo de mi vida. Si pudiera viajar al pasado y cambiar un evento crucial, ¿seguiría siendo la misma persona? Estas preguntas me han hecho apreciar la continuidad de la experiencia y la importancia de cada momento en la formación de nuestra identidad.
Uno de los debates más intensos en torno al viaje en el tiempo es la cuestión del libre albedrío versus el determinismo. Si el futuro puede ser conocido o incluso alterado, ¿qué implica esto para nuestras decisiones y acciones? La paradoja del abuelo y otras paradojas temporales sugieren que nuestras acciones podrían estar predestinadas o alternativamente que el libre albedrío podría permitir la creación de líneas temporales divergentes. La paradoja del abuelo y otras paradojas temporales me han hecho cuestionar el libre albedrío. Si nuestras acciones pueden cambiar el pasado, ¿tenemos realmente control sobre nuestro destino? Estas reflexiones me han llevado a estudiar filosofía y física, buscando respuestas en la intersección de estas disciplinas. Aunque no hay respuestas fáciles, la exploración de estas ideas ha enriquecido mi comprensión del universo. Nos encantaría hacer de La órbita un programa que te haga estremecer de emoción y curiosidad. Queremos explorar esos rincones oscuros y misteriosos que despiertan tus más profundas inquietudes. Por eso, te invitamos a dejarnos un comentario con esos temas que te gustaría que abordáramos en nuestras próximas emisiones. ¿Hay algún misterio sin resolver, una leyenda urbana o una historia de terror que te fascine? ¿O tal vez un fenómeno inexplicable que te mantenga despierto por las noches? Queremos saberlo. Tus sugerencias son fundamentales para nosotros y pueden convertir nuestro programa en una experiencia aún más fascinante y escalofriante. Así que, no dudes en compartir tus ideas con nosotros. Ayúdanos a llevar La órbita a nuevas dimensiones de intriga y suspense. Esperamos tus comentarios. El viaje en el tiempo también plantea serias cuestiones éticas. Si uno tiene la capacidad de cambiar el pasado, ¿qué responsabilidad tiene de hacerlo? ¿Debería un viajero en el tiempo intervenir para prevenir desastres o injusticias, o es mejor dejar la historia tal y como está? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestras responsabilidades hacia el pasado y el futuro. Como estudiante de ética, las historias de viajes en el tiempo plantean dilemas fascinantes. Si tuviéramos el poder de cambiar el pasado, ¿deberíamos hacerlo? ¿Qué responsabilidades tenemos hacia el pasado y el futuro? Estas preguntas no solo son teóricas, sino que también tienen implicaciones prácticas en cómo entendemos la responsabilidad y la moralidad en nuestras vidas diarias. Además de las reflexiones filosóficas individuales, el viaje en el tiempo también afecta a nuestra comprensión cultural y social del tiempo. Nos invita a considerar cómo las diferentes culturas perciben el tiempo y la historia y cómo estas percepciones influyen en sus valores y comportamientos. Por ejemplo, algunas culturas tienen una visión cíclica del tiempo, mientras que otras lo ven como una progresión lineal. El viaje en el tiempo desafía estas percepciones y nos invita a adoptar una visión más flexible y multidimensional del tiempo. Estudiar las diferentes percepciones culturales del tiempo me ha enseñado que no todos ven el tiempo de la misma manera. Algunas culturas lo perciben como cíclico, mientras que otras lo ven como lineal. Estas percepciones influyen en cómo vivimos nuestras vidas y cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. El viaje en el tiempo desafía estas ideas y nos invita a considerar una visión más flexible y compleja del tiempo. En última instancia, el viaje en el tiempo nos obliga a confrontar algunas de las preguntas más fundamentales sobre nuestra existencia y el universo. Nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre el tiempo, la identidad, el libre albedrío y la moralidad. Aunque es poco probable que encontremos respuestas definitivas, la exploración de estos temas puede enriquecernos y profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Las reflexiones filosóficas sobre el viaje en el tiempo me han llevado a apreciar la profundidad y la complejidad de la existencia humana. Nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones más básicas y a explorar nuevas formas de entendernos a nosotros mismos y el universo.
Aunque es poco probable que encontremos respuestas definitivas, el proceso de búsqueda en sí mismo es profundamente enriquecedor. A medida que la ciencia y la tecnología continúan avanzando, el concepto de viaje en el tiempo sigue siendo un tema de fascinación y especulación. La física teórica sigue siendo un campo vibrante y dinámico, con nuevas ideas y teorías emergiendo constantemente. Conceptos como la gravedad cuántica, los universos múltiples y las dimensiones adicionales ofrecen posibilidades intrigantes para el viaje en el tiempo. Investigaciones en mecánica cuántica y teoría de cuerdas podrían algún día proporcionar un marco teórico que permita viajes en el tiempo de manera más concreta. Trabajar en teorías emergentes como la gravedad cuántica y los universos múltiples es emocionante, porque abre nuevas posibilidades para el viaje en el tiempo. Aunque estamos en las primeras etapas, la investigación continua podría llevar a descubrimientos que hoy parecen ciencia ficción. Esta búsqueda constante de conocimiento es lo que me motiva como científico. El avance tecnológico podría desempeñar un papel crucial en hacer realidad el viaje en el tiempo. Desde el desarrollo de nuevas formas de energía hasta la creación de dispositivos capaces de manipular el espacio-tiempo, la tecnología del futuro podría abrir puertas que hoy están cerradas. La inteligencia artificial y la computación cuántica podrían ser herramientas clave en la resolución de los complejos problemas matemáticos y físicos asociados con el viaje en el tiempo. Como ingeniera en tecnologías futuras, estoy entusiasmada por los avances que podrían hacer posible el viaje en el tiempo. Desde nuevas formas de energía hasta dispositivos que manipulen el espacio-tiempo, la tecnología está avanzando a un ritmo increíble. Aunque estamos lejos de lograrlo, cada pequeño paso nos acerca a hacer realidad lo que hoy solo podemos imaginar. La ciencia ficción continuará siendo una fuente de inspiración para científicos e ingenieros. Al imaginar futuros posibles y explorar las implicaciones del viaje en el tiempo, los escritores de ciencia ficción ayudan a expandir los límites de nuestra imaginación y nos impulsan a buscar nuevas fronteras. La relación simbólica entre la ciencia ficción y la ciencia real ha sido y seguirá siendo un motor potente para la motivación. La ciencia ficción siempre ha sido una fuente de inspiración para mí. Historias sobre viajes en el tiempo y universos paralelos me han impulsado a seguir una carrera en la física y a explorar las fronteras del conocimiento. La relación entre la ciencia y la ficción es simbiótica y estoy emocionado por ver cómo las nuevas ideas en la literatura de ciencia ficción pueden inspirar futuros descubrimientos científicos. A medida que nos acercamos a la posibilidad de manipular el tiempo, las consideraciones éticas y filosóficas se volverán cada vez más importantes. Será crucial establecer marcos éticos para guiar nuestras acciones y asegurarnos de que los avances tecnológicos se utilicen de manera responsable. Filósofos, científicos y legisladores deberán trabajar juntos para abordar las complejas cuestiones que surgirán sobre el viaje en el tiempo. Conforme nos acercamos a la posibilidad de manipular el tiempo, es crucial considerar las implicaciones éticas y filosóficas. Establecer marcos éticos para guiar nuestras acciones es esencial para asegurarnos de que los avances tecnológicos se utilicen de manera responsable. Como filósofa, trabajo en colaboración con científicos y legisladores para abordar estos complejos desafíos. El viaje en el tiempo también tendrá profundas implicaciones sociales y culturales. Podría cambiar nuestra comprensión de la historia, influir en nuestra identidad colectiva y transformar nuestras expectativas para el futuro. La educación, la política y la cultura popular tendrán que adaptarse a la nueva realidad en la que el tiempo no es una constante inmutable.
El viaje en el tiempo podría tener profundas implicaciones sociales y culturales. Cambiaría nuestra comprensión de la historia y nuestra identidad colectiva. Estoy emocionado por las posibilidades, pero también consciente de los desafíos. Estudiar estos temas desde una perspectiva social y cultural me ha permitido anticipar cómo nuestras expectativas y comportamientos podrían transformarse en un mundo donde el tiempo no es una constante inmutable. ¿Y tú? ¿Crees que los viajes en el tiempo podrían ser una realidad en el futuro? ¿O piensas que es un concepto que permanecerá en el ámbito de la ciencia ficción? ¿Hay algún aspecto específico que te haya hecho reflexionar de manera más profunda? Queremos invitarte a que compartas cualquier comentario que tengas sobre este tema. Y si te ha gustado el episodio, no olvides darle a me gusta. No dudes en dejarnos tus propuestas sobre cualquier tema misterioso que te intrigue. La historia de los viajes en el tiempo es un testimonio de la ilimitada curiosidad y creatividad humanas. Desde los mitos antiguos de dioses y héroes hasta las sofisticadas teorías científicas de hoy, hemos buscado incansablemente desafiar y comprender el tiempo. Hemos utilizado esta fascinación para explorar los límites de nuestra realidad, cuestionar nuestra identidad y reflexionar sobre nuestras responsabilidades éticas. Pero, ¿qué pasaría si finalmente lográsemos desentrañar los secretos del tiempo? Imaginen un futuro donde viajar al pasado para aprender de nuestros errores o al futuro para prever y prevenir catástrofes sea una realidad. Las implicaciones serían asombrosas y aterradoras a la vez, alterando nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. El viaje en el tiempo sigue siendo una de las últimas fronteras de la ciencia y la ficción, una que desafía nuestras mentes y nos invita a soñar con lo imposible. Al final, la verdadera maravilla no reside en la posibilidad de manipular el tiempo, sino en la capacidad humana de imaginar y perseguir lo inimaginable. Así, seguimos avanzando, con la esperanza de que algún día podamos mirar hacia atrás y ver este momento como el comienzo de una nueva era, donde los sueños de viajar a través del tiempo se convierten en nuestra realidad cotidiana. Y entonces, en ese futuro, el tiempo dejará de ser un enigma y se convertirá en nuestra mayor aventura. Agradecemos sinceramente a todos ustedes, los oyentes de La Órbita, por acompañarnos en este sueño por recorrer el misterio y la historia. Esperamos les haya gustado el programa de hoy con todas estas recreaciones que hemos preparado para ustedes y nos vemos el sábado que viene con muchos más misterios. Misterios que intentaremos traerles para que estén informados de lo de antes y de lo de ahora, para curiosos, investigadores, jóvenes, meticulosos o simplemente para un rato. Feliz noche de sábado y feliz semana. Muchas gracias por escuchar La Órbita. No te pierdas ni un solo episodio de La Órbita. Todos los sábados a las 11 de la noche, 1 hora menos en Canarias, en iVoox. La Órbita, un programa producido por Fernando Fernández.